Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Rocío Villanueva, la actual decana de la facultad y primera mujer en ocupar dicho cargo. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla de la Mancha, especialista en temas de género y docente principal de la PUC hace muchos años en nuestra facultad. Un gusto saludarla, decana. Muchas gracias, Alejandra, por la entrevista. Bueno, la primera pregunta es, ya que usted ya tiene amplia experiencia en la gestión universitaria, ¿cuál fue su experiencia como directora de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales en nuestra facultad? A ver, yo diría que esa experiencia de gestión que tuve en el rectorado como directora académica de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales ha sido importantísima, primero porque me permitió conocer la universidad entera, es decir, las distintas facultades, oficinas y unidades que conforman la universidad. Y en segundo lugar, creo que también ha sido muy importante, principalmente por dos razones que están muy vinculadas al decanato. La primera, porque en ese cargo yo era la responsable de la internacionalización de toda la universidad. Y además, sobre todo, teniendo en cuenta que es muy importante llevar a cabo estas actividades de internacionalización en casa, ¿no? Porque no todo tiene que ser en el extranjero por razones de costos y hay que pensar también en hacer actividades dentro de casa. Y en segundo lugar, porque también en esa dirección yo tenía, digamos, bajo mi cargo, la Red Peruana de Universidades, que creo que también es una apuesta de la universidad por la universidad pública en el Perú. También la conforman universidades católicas, pero hay un conjunto muy importante de universidades públicas, y creo que la facultad tiene que también trabajar con esas universidades, como en efecto ya estamos haciendo. Claro, y dicha experiencia, ¿cómo le impulsó a asumir este cargo de decana, ¿no?, de la facultad? Porque me parecía que tenía ya también una amplia experiencia en gestión universitaria, que es fundamental en el cargo de decano o decana, y además porque, en fin, ya también tenía muchísimos años de experiencia como docente y también tenía una importante experiencia en la investigación, ¿no? Sobre todo ahora que la investigación exige que publiquemos los y las docentes en libros arbitrados o en revistas indexadas y, digamos, siempre mirando a que nuestras publicaciones estén en los índices más altos. Entonces, como ya tenía esa experiencia, consideré que podía asumir un reto tan importante como es ser la decana de la Facultad de Derecho de la PUC. Claro, y ya respecto a un balance de su gestión del año pasado, que fue su primer año como decana, ¿qué objetivos institucionales se planteó durante el año 2021? A ver, yo creo que lo primero que marcó, digamos, esa gestión fue dar inicio a la gestión en el marco de la segunda ola del COVID, es decir, con un desafío enorme y también, digamos, en unos meses que han sido muy dolorosos. Y han sido muy dolorosos no solamente porque tuvimos estudiantes que se contagiaron del COVID, aprobamos un protocolo para poder atender a nuestros estudiantes, sino también porque perdimos a tres queridos docentes, ¿no? El doctor Delgado Barreto, el doctor Javier Neves Mujica y la profesora querida Rita Sabroso. Pero además porque durante varios meses recibíamos decenas de resoluciones que nos enviaba la Secretaría General con becas de estudio para nuestros y nuestras estudiantes que habían perdido a su papá o a su mamá. Entonces creo que han sido, digamos, el desafío mayor ha sido asumir esta responsabilidad en el marco de la segunda ola, en la que trajo más muertes por razón de COVID,
y no podíamos dejar de atender a nuestros y nuestras estudiantes. A pesar de eso, yo creo que hemos emprendido, digamos, grandes retos. La acreditación de la Facultad de Derecho ante el CINEAS es uno de ellos, la implementación de la reforma del plan de estudios que no se hizo antes por razón de COVID, y sin duda hemos trabajado muchísimo en la internacionalización, hemos trabajado muchísimo también para establecer lineamientos para las publicaciones, hemos incluso aprobado un protocolo para que las asociaciones tengan criterios de actuación en casos de hostigamiento sexual y otras formas de violencia, y además hemos trabajado de la mano con el Centro Federado para hacer estos videos que ponemos siempre a inicio de ciclo para combatir el hostigamiento sexual y también cualquier otra forma de discriminación en nuestra facultad. Así que creo que a pesar del contexto en el que nos ha tocado asumir esta responsabilidad, hemos trabajado muy arduamente. En línea a ello, ¿qué es lo que ha quedado o usted cree que queda pendiente y que lo pretende trabajar más este año, ¿no? A ver, yo creo que vamos a seguir trabajando, por supuesto, en la acreditación. Este es un proceso que nos va a tomar hasta el 2023. Este año también es clave para la implementación de la reforma del plan de estudios. No debes olvidar que hemos preparado una propuesta para el retorno gradual y seguro a la Facultad de Derecho. No puedo dar muchos detalles porque aún la propuesta final no ha sido aprobada por el rectorado. Vamos a seguir con los jueves culturales. Yo también, digamos, estoy muy contenta de ser la única facultad que en un contexto, digamos, adverso, ha tenido actividades en los jueves culturales, y esto precisamente como el resultado de un acuerdo del Consejo de Facultad. Y quizás algo en lo que no quisiera dejar de mencionar es que vamos este año también a trabajar en la prevención de los casos de copia y plagio, ¿no? Es decir, a propósito de esta sentencia recientemente expedida por un juez supernumerario y que ha dado lugar a un pronunciamiento del Consejo de Facultad, esta sentencia tiene que ver también con algunos problemas con el plagio, pero yo quiero decir que vamos a trabajar también este semestre de manera preventiva para evitar que haya denuncia, que nuestros estudiantes no sean denunciados por cometer copia y plagio. Y si tuviera que elegir su principal legado durante este año como decana, ¿cuál sería? A ver, creo que pensaría en varias cosas que a mí me parecen muy importantes. Creo que hemos trabajado mucho en establecer lineamientos, ¿no? Lineamientos, por ejemplo, para que la facultad auspicie las actividades que llevan a cabo, por ejemplo, las asociaciones, ¿no? Incluyendo una disposición que establece que la facultad no auspicia eventos en los que no se incluyan a mujeres. Hemos también aprobado lineamientos para las publicaciones, o sea, cuáles son las reglas para que la facultad pueda publicar un texto. Creo que el plan de retorno es también muy importante. Creo que ha sido también para mí digamos, algo que quisiera resaltar, que es este protocolo que aprobó la facultad para atender a nuestros estudiantes con afectados o infectados por el COVID. Y por supuesto vamos a seguir trabajando en materia de internacionalización. Yo no quisiera dejar de señalar que el 2021 la Facultad de Derecho ganó una licitación convocada por AIDE y organizamos como facultad una contienda legal en delitos ambientales y desarrollo sostenible, que ha sido muy importante porque esta contienda consiguió la participación de estudiantes de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Lima. Tuvieron una participación de verdad muy comprometida
nuestros docentes que acompañaron a estos equipos en las distintas fases de concurso, ayudándolos a desarrollar a sus integrantes habilidades de argumentación, mirando digamos, los documentos que presentaba, cómo estaban redactados, etcétera. Y por lo que decía antes, ¿no? Creo que es muy importante que nuestra facultad siga también mirando no solamente lo que pasa entre nosotros, sino mirando también y contribuyendo a las facultades de Derecho de universidades de otras regiones, porque eso contribuye a que nosotros podamos colaborar con la formación de esos estudiantes, que creo que es una apuesta de la facultad y de la universidad en general. En relación a lo que nos mencionó respecto al regreso de clases, ¿cómo se llevará adelante el piloto que hemos visto de clases híbridas y semipresenciales desde la facultad? A ver, yo no quiero adelantarme en dar muchos detalles, precisamente porque aún es un proyecto que no ha sido aprobado por el rectorado, pero lo que sí puedo decir, porque además ya hemos puesto algunas fotos en redes, es que la idea es que puedan ser clases híbridas, es decir, que el profesor esté dando la clase en el campus, y que aquellos estudiantes que no puedan ir al campus puedan también desde su casa seguir recibiendo este tipo de clases, ¿no? Pero como digo, no puedo dar más detalles porque aún esa propuesta tiene que ser aprobada por el rectorado, y es probable que incluso recibamos algunas sugerencias. Entiendo. Y ya más sobre su vocación académica, porque sabemos que la investigación en temas de género viene en su experiencia de larga data. ¿Qué es lo que le llevó a profundizar sobre estos temas? En lo personal, yo soy hija de dos profesores universitarios. Mi papá y mi mamá eran profesores en la Universidad Católica, pero cuando había facultad de agronomía o especialidad de agronomía, ahora ya no existe esa especialidad, pero cuando la había, mi papá y mi mamá eran profesores, ambos ingenieros agrónomos, y ambos con una vocación a la investigación, digamos, muy clara. Yo creo que heredé esa vocación, aunque la he plasmado en el derecho. ¿Y por qué me he ocupado de temas de género? Porque creo que constatar, ¿no?, la desigualdad que existe en el Perú, creo que nos tiene que llevar a trabajar para combatir esa desigualdad desde el rol que uno ocupe, ¿no? Eso también lo aprendí de mis padres, que había que mirar la injusticia en el Perú y trabajar para combatirla, ¿no? Yo soy abogada y por lo tanto la desigualdad que yo he intentado combatir y sobre la que he, digamos, escrito, tiene que ver con la desigualdad de género, ¿no? Porque creo que, en fin, que haya, por ejemplo, tan pocas docentes principales en nuestra facultad, es una expresión clarísima de que esa desigualdad, digamos, está presente en las distintas esferas de nuestra vida. Asimismo, también perteneció a la Defensoría del Pueblo como defensora adjunta para los derechos de la mujer y para los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Cómo fue esa experiencia y qué retos considera que no se han logrado superar desde su participación como defensora? A ver, yo creo que en realidad, creo que tendría que decir algo semejante a lo que he dicho antes, ¿no? Me parece que en el tema de la desigualdad de género, más específicamente la desigualdad entre hombres y mujeres, creo que ha habido un avance importantísimo en materia de leyes, pero creo que hay todavía mucho trabajo que hacer en la aplicación de esas leyes, ¿no? En la interpretación que hacen de esas leyes todavía nuestros jueces y nuestros fiscales, ¿no? Que, por ejemplo, explica que tengamos sentencias en las que un colectivo de jueces señala que si una mujer tiene una determinada truza de determinados colores, quiere decir que ella quiere tener relaciones sexuales y por lo tanto dio su consentimiento. Y estoy hablando de una sentencia del año 2020. Entonces creo que
aún hay un trabajo por hacer en materia de aplicación de las leyes, y por eso es que también dentro de mi, digamos, de la investigación y los textos que escribo, pongo muchísimo énfasis en la argumentación jurídica, porque creo que es clave para combatir ese tipo de decisiones con razones jurídicas, que puedan lograr que esas decisiones se reviertan y que dejen de ser dictadas, ¿no? Y creo que también en materia de derechos humanos y personas con discapacidad hay también grandes desafíos precisamente vinculados a la desigualdad y a la pobreza. Y otra cosa, creo que la pandemia nos ha demostrado, por ejemplo, la importancia que tiene el derecho a la salud y contar con un sistema público de salud fuerte que permita responder a una pandemia, y que probablemente si hubiéramos tenido un sistema más fuerte quizás no hubieran fallecido tantas personas como han fallecido en el Perú por COVID-19. Y en ese caso también, ya que estamos hablando sobre temas de brecha por género, ¿cuál sería el diagnóstico que usted puede dar respecto a las situaciones de violencia y acoso en nuestra universidad, y cómo ustedes desde el decanato está tratando de que esta brecha se reduzca lo máximo posible? A ver, yo, digamos, estoy involucrada en el combate al hostigamiento sexual desde antes de ser decana, ¿no? Ya cuando estaba en la DAR y justamente en esta dirección académica de Relaciones Institucionales, y como parte del Consejo Universitario, junto a un grupo de profesoras, preparamos la primera propuesta del reglamento para combatir el hostigamiento sexual, que fue aprobada en el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario, en aquel momento, también, digamos, voté en varios casos de hostigamiento sexual, ¿no? Intentando que a través de ese voto se sancionara a los profesores que habían incurrido en estos actos y cuyos actos estaban debidamente probados, ¿no? Que estaba probado que se trataba de acto de hostigamiento sexual. Luego, el Consejo Universitario me pidió ser parte de la comisión que preparó el reglamento unificado, y yo trabajé la parte del hostigamiento sexual. Luego también he promovido la reforma de ese reglamento, y como decana, por supuesto, estoy trabajando en la prevención del hostigamiento sexual, ya debido a la modificación primero una norma legal y luego del reglamento. Ya el Consejo no es un órgano sancionador, los consejos de facultad, pero sin embargo seguimos trabajando en la prevención, y por eso es que hemos preparado cada semestre con el Centro Federado un video, y por eso mismo es que hemos aprobado el protocolo de actuación para las asociaciones tan importantes en nuestra facultad, pero para que esas asociaciones que cumplen un rol valiosísimo en la facultad tengan también, digamos, criterios de actuación cuando se presenta un caso de hostigamiento sexual o alguna otra forma de violencia de género. Y voy a seguir trabajando durante mi gestión muy arduamente para prevenir el hostigamiento sexual. Y finalmente, ya respecto a los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son sus recomendaciones para los estudiantes, considerando los grandes retos que implica la virtualidad y la carga emocional debido a la pandemia? A ver, yo creo que primero la universidad creo que también ha desarrollado esfuerzos muy valiosos para atender los problemas de salud mental. En la facultad también los hemos atendido a través de nuestra oficina de ética y de bienestar, y quizás lo que yo quisiera decirles a los estudiantes es que justamente cuando nosotros aprobamos en el Consejo de Facultad que hubiera jueves culturales, fue también como una forma de poder darles a los estudiantes actividades no solamente académicas, sino también de otro tipo, que permitan, ¿no? Que tengan, no sé, clases de rock, que tengan algunas actividades importantísimas vinculadas al arte,
y que además puedan recibir, digamos, algún tipo de información que les permita pensar en que en un futuro, de manera optimista, van a tener la posibilidad de estudiar en el extranjero, etcétera. Entonces, creo que, bueno, el país sabe que estamos afrontando serios problemas de salud mental. Creo que cuando los estudiantes identifican que tienen un problema, bueno, pedirles que nos los hagan saber, porque hemos tenido ya algunos casos en los que nos han, digamos, compartido esos problemas, porque, repito, podemos intentar que tengan cierto apoyo a través de nuestra oficina de ética y de bienestar, que finalmente coordina con la atención que brinda la universidad en materia de salud mental. Bueno, decana, muchas gracias por su tiempo. Esas son todas las preguntas. De verdad, agradecerle por esta entrevista y por hablarnos sobre su gestión y sobre temas tan importantes como el enfoque de género, un balance sobre la violencia de género también en nuestra facultad, y algo muy importante para conocerla más a usted respecto también a sus intereses y el enfoque de género que siempre ha estado transversal en su vida, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista.